Bueno, vamos a ver entonces, esperen que quiero ver si se está grabando bien, correcto. Vamos a ver entonces cómo hacemos para pensar en la natación para adultos. Ustedes cuando ven la enseñanza de la natación en los tres niveles, cuando ven tanto en natación 1, 2, actividades acuáticas, o para cualquier persona que pueda mirar esta presentación y piense en los niveles de natación, en realidad a un adulto se le enseña con los mismos pasos metodológicos que podemos abordar a un chico, ¿no? O a una chica, es decir, podemos, aunque esa persona sea mayor, abordar y seguir ese proceso metodológico. Ustedes calculo que tienen claro el concepto de estadios, para que se dé uno, tiene que estar dado el anterior. Muchas veces esos estadios los asociamos a la edad, a la edad biológica. En los libros figura así, ¿no? De los 6 a los 8 años pasa tal cosa. Bueno, en realidad es lo que debería suceder, pero muchas veces esos estadios no se dan. Y en la natación particularmente es mucho más claro, digamos, porque cuando uno piensa en la coordinación motora general, es probable que muchas personas pasen por experiencias que tienen que ver con picar una pelota, con correr, con hacer otras actividades. Pero el agua es un medio, como ya saben, diferente. Y por diferentes cosas, entre otras cosas porque no está legislado, digamos, la obligatoriedad de la natación, eh, digamos, en todas las edades, en todos los niveles y en todo el país, sino que, claro, hay programas escolares dedicados a la natación en algunos años del desarrollo escolar, es que podemos encontrarnos con un adulto que no sepa nadar. Primero que nada, bueno, nadar debería constituirse en un derecho, ¿no? Así que por eso vamos a abogar y habría que tratar de que nadie llegue, digamos que la natación se desarrolle desde edad muy temprana. Eso no sucede y tenemos que abordarlo. Decía, igual que en un niño, con una niña no. Igual no. Seguramente tengo otras estrategias para abordarlo. Seguramente un adulto va a tener mucho mayor dominio de la comprensión teórica de lo que le estoy explicando, va a requerir más explicaciones, pero también va a jugar, también puede jugar como juega cualquier persona de cualquier edad. Seguramente cuente con este recurso, les digo, de un poder de comprensión un poquito más adulto para algunas cuestiones. Pero, ¿cómo comenzamos, ¿no? Esta clase para adultos? Primero es muy importante conocer la historia de la persona, es decir, yo no puedo tener una persona, y adultos vamos a comprender desde que tienen 15 años, aunque sea un adolescente, para nosotros ya es una persona que tiene una edad en la cual, por los conceptos, entre comillas, debería saber nadar. Bueno, no sabe nadar, tengo que abordarlo. ¿Lo abordo igual que un niño, que una niña? No es igual, pero es muy similar. ¿Qué puedo hacer? Seguro mucho más directo, porque también con los niños y niñas podemos quizá conocer su historia. Pero acá podemos preguntar a la persona por qué vino a nadar, por qué no aprendió antes, si tiene algún temor, si le pasó algo con el agua, si simplemente no sabía. ¿eh? Podemos percibir cuántas ganas tiene de venir o cuánto se siente tensionado o presionado a venir porque, no sé, se lo exige la sociedad, porque es una cuenta pendiente. Una serie de cuestiones que nos van a hacer que podamos abordar mucho mejor el tema. Por cualquier cosa, como no estoy viendo a todos, por favor me interrumpen. ¿Qué es importante? Bueno, saber qué nivel de nado tiene ese adulto, porque no solamente estamos hablando de aprender desde cero, sino que puede ser que esa persona venga con una experiencia. Y el nivel de nado nos vamos a referir a en qué paradigma se encuentra. Está aprendiendo a nadar, sabe nadar, pero tiene que aprender otras cosas. Y ahora vamos a ver 3 niveles de aprender a entrenar de alguna forma, que es lo que les quiero proponer, porque muchas veces sabemos cómo enseñar, porque tenemos el paralelismo con la progresión metodológica, con la técnica y con otras cosas que vimos en general en natación, pero a veces no tenemos muy claro qué rutina le podemos dar,
¿sí? ¿Cómo hago nadar a una persona que ya sabe los movimientos básicos? ¿Qué desafío le puedo proponer? ¿Qué es con lo que nos encontramos muchas veces cuando vamos a una pileta por primera vez? Trabajamos, nos ponen enseñanza para adultos y de golpe nos ponen un grupo que ya nada. El grupo que ya nada exige otras cosas, además de la enseñanza técnica. Un poco la clase de hoy apunta para ese lado. ¿Qué limitaciones y capacidades motoras tiene? O sea, sepa nadar o no, un adulto, así como un niño también, puede tener limitaciones o capacidades particulares. ¿A qué me refiero con limitaciones y capacidades? Digo, sabe nadar, ¿no? Tiene un nivel técnico bueno, tiene un nivel técnico alto, ¿eh? Tiene una discapacidad, ¿sí? Tiene una discapacidad. Tiene poca flexibilidad, tiene mucha flexibilidad. Ahora vamos a desarrollar un poco sobre ese tema. ¿Cuál es la condición física de esa persona? Es decir, primero en términos generales, ¿cómo veo que está esa persona? ¿Está, digamos, aparentemente saludable? Digo, aparentemente lo veo que tiene por ahí un trabajo de fuerza realizado por la percepción de la constitución física. Lo veo delgado, lo veo acotado a su peso, de acuerdo a su altura, en términos aproximados, generales. Conozco su condición física porque le pregunto, sé si entrenó en algún momento, si no entrenó en algún momento, ¿sí? ¿Qué experiencia tiene con el deporte? También voy a poder ver, voy a poder hablar de un control médico, ¿no? O sea, ahí puedo saber claramente cuáles son las cuestiones centrales que tengo que revisar en cada una de estas personas. Esperen que voy a ver un segundo el chat. Muy bien. Es que tengo ruido, tengo algún ruido que tengo que... Ahí está, muy bien. Lo encontré. Bueno, genial. ¿Vamos bien por ahí? Entonces, tenemos que conocer también cuál es la condición física. De la condición física y del control médico, del control médico centralmente se debería ocupar la institución en la cual yo estoy. Pero más allá del control médico, quizás la persona está apta para nadar porque no tiene ninguna cuestión que se controla inicialmente, o sea, le hicieron un electrocardiograma y está bien, le hicieron alguna otra cosa que le pide el club y está bien, pero quizá tiene hipertensión, quizá tiene algún otro problema de alguna enfermedad crónica no transmisible, como son estas enfermedades, ¿sí? Obesidad, diabetes, hipertensión. Y tengo que conocer eso, porque es probable que yo le haga una propuesta que le sirva más o le sirva menos. Y en términos del control médico, y relacionado también a la capacidad física o motora, saber si tiene alguna lesión, si particularmente le puede hacer algo. Muchas veces los médicos mandan a las personas mayores, adultas, a nadar porque tienen contracturas o porque tienen algún problema en la columna. Buenísimo. Buenísimo si sabe nadar. Si no sabe nadar, el aprendizaje de la natación, ustedes ya lo saben, implica una tensión muscular. Bueno, entonces hay que cuidar mucho ese proceso para que lo que pase después sea agradable, pero a esa persona le va a empezar a hacer muy bien el agua más adelante, no ya mismo, ¿ok? Otra cuestión, tiene problemas en las cervicales. Bueno, ¿qué estilos puede hacer si tiene problemas en las cervicales? No, es una persona grande, entonces le doy pecho que le es más fácil. ¿Puede hacer este movimiento de flexión-extensión de la cervical? Quizá no. ¿Cómo está para hacer los movimientos laterales que implican la respiración en crawl? Se tensiona mucho cuando va hacia la flotación de cúbito dorsal en espalda. Bueno, una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. Eso es lo más importante para que ustedes den una buena clase. Después el resto es criterio. El resto es criterio absolutamente total sobre la técnica que abordar y demás. Bueno, muchas gracias. No, mentira. Ahora, los aspectos a tener en cuenta. Les dije, la técnica. ¿Qué voy a mirar de la técnica en un adulto? Bueno, obviamente, lo que mira en cualquier persona es una técnica. Pero es muy importante conocer algo que se va perdiendo
con los años y sobre todo si no se entrena. Muchas cosas se van perdiendo con los años y sobre todo si no se entrena, pero la flexibilidad es una capacidad que se ve muy afectada por esto. Y con la flexibilidad, obviamente, la movilidad articular y viceversa. Si una persona no tiene un gran rango de movimiento, una gran movilidad articular, obviamente yo puedo percibir que tiene algún defecto técnico, ¿ok? Pero si esa persona fue perdiendo técnica por un problema de artrosis o algún problema que afecta su movilidad articular o porque simplemente no está entrenado y perdió la flexibilidad, bueno, quizás ese aspecto técnico no lo pueda llegar a lograr del todo. Quiero decir, la movilidad, ¿sí?, del hombro, una circunducción completa y correcta de hombro, ¿la puedo lograr con todo el mundo? Bueno, quizás no pueda lograrla con todo el mundo. ¿Qué hago? ¿Me resigno y no le doy nada? No. Tengo que hacer lo mejor que pueda con las cualidades y capacidades que tenga esa persona para poder llevar adelante el nado. Porque muchas veces, además de aprender a nadar y aprender una técnica, ese adulto viene a hacer una actividad física. Es decir, que tengo que lograr que vaya y vuelva la mayor cantidad de veces posible. No estoy hablando de que no es importante la técnica, es muy importante la técnica, pero es muy importante identificar qué cuestiones técnicas yo puedo modificar y qué cuestiones técnicas no puedo modificar. En un niño, en una niña, todas. A medida que pasan los años, hay cosas que van cambiando. Y además, esto de la edad tiene que ver porque puede haber aprendido a nadar desde muy chico, y hay cuestiones que ustedes ya lo saben, repitió durante 20 años un error técnico. Ok, quizá lo puedo modificar del todo, no, quizá puedo hacer que se perjudique lo menos posible en el nado. ¿Cómo es esto, Pablo, de que se perjudique? Bueno, buenísimo. Quizás no puede hacer un buen recobro con flexión, quizás nada con esa brazada redonda, que nosotros lo marcaríamos como un error en una persona avanzada. Pero por ahí es lo que puede hacer. Pero esa brazada redonda se le cruza por delante. Tiene el error de cruzar la brazada. Bueno, ¿cómo es hacer que no se perjudique? Bueno, que haga la brazada redonda, pero por ahí alinear la posición de nado. Es un ejemplo muy, muy básico, no es el único, hay miles, pero quiero decir, tomar los aspectos que sí puedo modificar y lograr que esa persona vaya mejorando. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición física? La frecuencia cardíaca, ¿sirve? Y acá, alguno que haya cursado fisiología o alguna cosa, va a decir, bueno, sí, la frecuencia cardíaca es 220 menos la edad. ¿Saben esa reglita? ¿Sí? 220 menos la edad es la frecuencia cardíaca máxima, supuestamente, ¿no?, según algunas fórmulas. Buenísimo. Eso es así en una persona sedentaria. ¿Por qué digo esto? Si Ricky, que está por acá, perdón que te pregunto, Ricky, pero ¿qué edad tenés? Me parece que se te escapó al baño. Se me escapó, no importa. Bueno. Agarrar a una persona de 40. Otro, supongamos. Igual a mí, no preguntes a las chicas, Pablo. Otro, no importa, otra persona. Bueno, ponele que tiene 4-6, profe. 46 años. Buenísimo, ahí está. Tenemos uno. Mira, no lo veo mucho. Elías, nuestra mascota, ya directamente. 46, ¿sí? Nuestro amor. Mirá. Buenísimo. 46 años, ¿ok? Bueno, ¿cuánto me da esa cuenta? 220 menos la edad, 46 dice pulsación máxima o frecuencia cardíaca máxima, para hablar más precisamente, 174 pulsos por minuto, ¿ok? Eso está bien como parámetro de salud, es decir, si yo tengo una persona de esa edad, voy a tratar de que no supere esa frecuencia cardíaca si yo no la conozco. Ahora, si esa persona entrenó de joven, seguramente, o de joven o hace un tiempo que está entrenando, seguramente pueda superarse. Entonces, la cuenta de la frecuencia cardíaca máxima es falsa en personas que están entrenadas. ¿Sí? Quiero decir, yo tengo 34 años, ¿ok? Buenísimo.
yo entrené, puedo superar las 190. De hecho, es más, ahora que pasó la pandemia, si voy a hacer un pique, seguramente levante 200. ¿Me va a pasar algo grave? No, no me va a pasar algo grave porque he levantado esa frecuencia cardíaca durante mucho tiempo entrenando. Que quizás ahora no se note, en algún momento eso sucedió. Bueno, bien. Entonces, esa cuenta sirve, no digo que no sirve, pero hay que tener en cuenta otros factores. ¿Cuáles? Esos que les dije de la historia de la persona, ¿ok? Porque si no puedo cometer el error de dar algún trabajo que, digamos, si yo lo mido por la frecuencia, no tenga el impacto que quiero que tenga, ¿ok? Bien. Testeo. ¿Cómo voy a testear a esa persona? ¿Qué voy a controlar? Supongamos que no está en la etapa de aprendizaje, ya está en etapa de nadar. Bueno, ¿qué test le voy a tomar? El adecuado para esa persona. No hace falta que esté en un libro. Un desafío. Yo por lo menos promuevo que todas las personas que van a hacer una actividad tengan un desafío. El test puede ser en una persona que no hacía 4 piletas de 25 continuas, que logre hacerlas. ¿Ok? Y ese es el testeo. Bueno, después que logre hacerlas en un poquito menos de tiempo. Bueno, después que logre hacer 6, después que logre hacer 8. Un test y un objetivo que le permita claramente identificar a esa persona que está viniendo, que está mejorando. ¿Sí? Porque es algo que, y particularmente los adultos necesitan muchísimo. Obviamente que los chicos también, pero por ahí, transitando el juego, transitando otros espacios, no están tan focalizados en eso. El adulto necesita esa percepción clara de qué es en lo que está mejorando, qué es lo que mejoré, qué sé hacer mejor, qué voy y le cuento a mi familia que pude hacer en la pile que antes no hacía. ¿Sí? ¿Sabés que hice 6? ¿Sabés que hice 8? ¿Sabés que tardé menos? ¿El profe me mató? Bueno, un montón de cosas de esas que son comentarios que son positivos para esa percepción deportiva de esa persona. Y ya hablé, bueno, de la experiencia deportiva que está vinculado a todo esto, ¿no? Pero no solamente la natación, la experiencia deportiva en general va a mejorar un montón las condiciones de esa persona. Quiero decir, no es lo mismo enseñar una técnica o corregirle una técnica a una persona que no tiene la percepción de su propio cuerpo. Sabemos que el esquema corporal y la imagen corporal están constituidos en la infancia, pero también tienen un alto porcentaje de incidencia las experiencias motoras que tenga esa persona. Entonces, claramente esa construcción se va a ir dando a medida que puedo lograr una experiencia mayor. Es decir, si entreno un gimnasta, seguramente en el agua, por ahí no nade bien, pero seguramente me comprenda mucho mejor lo que yo le estoy diciendo acerca de dónde está la mano, dónde va el hombro, en referencia a la mano con sus piernas. Es decir, la relación de ese esquema que yo le quiero expresar. ¿Ok? Mirá, me parece que no está entrenando mucho, pero está contento. Aprender a entrenar nivel 1 sin tiempos de trabajo, aprender a entrenar nivel 2 en tiempos incluidos, aprender a entrenar nivel 3, conocer ritmos de trabajo, tiempos, recuperación y zonas. Nos corremos de la enseñanza. La persona ya sabe nadar, ¿sí? Supongan que sabe nadar los 4 estilos, por ahí tiene cosas que mejorar, como todo el mundo, siempre hay una mejora técnica por hacer, incluso en el alto rendimiento, pero ya puede hacer un trabajo que implique un trabajo central de su condición física, de sus capacidades condicionales vinculadas sobre todo en este deporte a la resistencia. Buenísimo. Para empezar esa primera etapa, ¿qué necesito hacer? Haber desarrollado aspectos técnicos en la etapa de aprender a nadar, en esta que estaba mencionando, o en la corrección de aquello que el futuro deportista creía hacer bien, pero no había recibido instrucciones previamente. Esa persona que aprendió a nadar solo o que hace muchísimo tiempo que nada sin que nadie lo corrija. Bueno, seguramente hay un ajuste que hacer ahí. No, mira esto que vos pensabas porque mirabas al andarivel de al lado. Bueno, ahora te explico cómo es y lo hacemos mejor. ¿Cómo? Seguramente con algún drill técnico y correctivo que acá con los y las profes deben haber visto muy bien. ¿Qué debemos comenzar a realizar? Distancias cortas con intervalos cortos. ¿Sí? El intervalo es el tiempo que pasa entre una pasada y la otra. Con antelación, poco volumen, ¿sí? Es decir, poca cantidad de trabajo. Por ejemplo, y acá vamos a empezar a poner un montón de ejemplos, seguramente esas preguntas, pero
La idea es dar ejemplos muy generales. 6 por 50, que en una pileta de 25, sería un ida y vuelta, ¿sí? Con 30 o 40 segundos de pausa. Fíjense que lo primero que empiezo a poner es el foco en la pausa. No importa cuánto tarda en ir y volver. Y luego empezar a ampliar el trabajo en bloques. Una cosa que quiero aclarar es que estoy recomendando inicios para personas que ya nadan los estilos, pero requieren ampliar su capacidad. Inclusive ustedes entrenando para rendir algún final que tiene que ver con lo que dicen resistencia, que no es resistencia, porque 300, 400 metros es como caminar 2 vueltas a manzana. Debería ser, ahora lo vamos a ver por qué. Y entonces, ¿cómo es este trabajo y por qué digo la pausa? Lo importante es la pausa, ¿por qué? Porque empiezo a esquematizar un tiempo en el cual yo tengo descanso. ¿Qué me puede pasar en ese primer tipo de trabajos iniciales? Decir, mira, hago la primera de 50, bárbaro, 40 segundos me parece un montón. Hago la segunda, 40 segundos me parecen bastante. Hago la tercera, 40 segundos me parece poco. Hago la cuarta, 40 segundos no me alcanzan. Y no puedo salir. ¿Qué pasó ahí? Me equivoqué en el ritmo que le imprimí a esos ida y vuelta. ¿Ok? Obviamente que antes de todo esto hicimos una etapa en la cual nadábamos cantidad, de a poquito, corrigiendo técnica, sin tiempo. Pero cuando quiero empezar a incrementar me doy cuenta que sucede esto. Bueno, primer premisa para lograr la continuidad es nadar primero lento. ¿Ok? Primero lento, bien técnico, y nadar, ahí voy a lo que decía, debería ser como caminar, ¿sí? En el cual si yo camino mucho me canso, obviamente, pero no me puedo cansar por caminar 2 cuadras, si no, estoy caminando muy rápido o quiere decir que nunca caminé, ¿ok? Distancias medias, ¿sí? Con pausa entre 1 o 2 minutos, por ejemplo, digamos, en un nivel mayor, la persona soporta hacer 4 piletas, 8 piletas continuas, buenísimo, le empiezo a poner más distancia y a poner una pausa también fija, un poquito más amplia que la anterior. Y un tercer módulo donde yo pondría distancias más extensas, con énfasis en la técnica y velocidad lenta, es decir, que logre completar. Y ahí está el desafío. O sea, acá tienen 3 trabajos diferentes en un mismo día, que por ahí son un montón ya con esto, un montón de metros. Pero digo, por ejemplo, primero podría hacer una entrada en calor en la cual yo le dé pasadas de 50, después podrían hacer algunas fracciones un poquito mayores, y después con mucho descanso en un tercer bloque le podría poner el desafío de ver cuántas piletas continuas nadando muy lento esa persona puede aguantar. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto, y el tercer trabajo se trataría de un trabajo continuo, ¿sí? Y los 2 primeros de trabajos que se mencionan como intervalados. Algunas cosas de las que mencioné van a ser un poco complejas, porque quizás si ustedes no vieron con profundidad algunas cuestiones de entrenamiento, sirvan de forma complementaria. Es decir, que esta clase que me pidió Gaby no es una clase en la cual yo pretenda que ustedes se vayan con todo clarísimo, sino que se vayan con bastantes dudas y que les sirva para el que le interese indagar un poquito más acerca de esto. Y si les puede brindar alguna herramienta, mucho mejor. Combinar los trabajos mencionados anteriormente, ¿sí? Es decir, esto que decía, en combinarlos en una clase, y después realizar trabajos con variedad combinando dificultad en la resistencia, ¿sí? Es decir, le empiezo a pautar que además de nadar tenga que pensar, por ejemplo, 75 metros nadando suave, cómodo, y 25 metros tiene que hacer un drill técnico que yo le ponga, descansar mucho y hacer otro bloque con otro tipo de dinámica. Es decir, empezar a variar y empezar a jugar con esto de la técnica y de la cantidad. Empezar a jugar con eso. Y en todo esto mencionado, empezar a que la persona tenga una noción de cuánto tarda en hacer cada cosa que le pido. Es decir, voy y vuelvo, ¿cuánto tardo más o menos? ¿Está? Todavía no le pido que respete el tiempo, pero sí saber cuánto tardo, ¿ok? Vamos al ejemplo anterior, primero, 6 de 50. Y la verdad que yo empiezo a conocer mi ritmo. Y si en la primera tardé 1 minuto y medio, en la segunda tardé 2 minutos, en la tercera tardé 3 minutos, quiere decir que hay algo en eso que está mal, ¿ok?
que tengo que empezar a reajustar. Ejemplo de una semana de trabajo para un nivel 1, esto ya en una persona, lo tomé de una persona que ya nada, una cantidad de metros considerable. A todo esto, si ustedes tienen una persona que está empezando, le bajan la cantidad de metros por lo menos a la mitad. Ahí tienen variedad de cantidad. Fíjense que en ningún momento digo cuánto tiene que tardar, tiempo incluido, frecuencia, no hablo de nada que tenga que ver con la zona de trabajo de la resistencia, ¿ok? Bien. ¿Cómo podríamos plantear un avance en esta etapa? Incorporando trabajos con intervención del manejo de la capacidad pulmonar, un trabajo muy interesante que hay, en donde yo realizo metros cambiando la cantidad de brazadas que hago por cada pileta. Hay una costumbre, a veces buena, a veces mala, que nos tomamos para nadar y para aguantar más, que es respirar continuamente, ¿no? Al principio, la respiración continua me permite generar una frecuencia respiratoria y eso me acomoda, me ordena, pero a la larga se convierte en una especie de acto reflejo. Bueno, quizás puedo empezar a tratar de modificar eso y desafiar mi capacidad pulmonar. Acá hay un ejemplo: respirar cada 7 brazadas en una pileta, volver haciendo cada 5 brazadas, cada 3 brazadas. ¿Eso qué va haciendo? Va haciendo que yo tenga que empezar a pensar primero la cantidad de brazadas que hago, que tenga que nadar lento, por una cuestión de sostener la técnica y poder llegar al objetivo, y otra, aumentar mi capacidad respiratoria porque tengo que contener en algunas piletas el aire muchas veces. Cuando esto se da en una secuencia, me empieza a costar cada vez más. Es decir, la primera pileta de 7 brazadas no me va a costar aguantar la respiración, pero cuando eso se haga en los segundos 200 metros, 300 metros, 400 metros, se va a empezar a complejizar. Ajustando trabajos de intervalo en tiempo mencionado de acuerdo a la capacidad de los nadadores, es decir, esto que decíamos recién, 6 de 50, 8 de 50, bueno, en lugar de decirle el tiempo de descanso, le empiezo a decir un tiempo incluido, es decir, voy y vuelvo, me fijo cuánto tardé, perfecto, fui y volví, acá en este caso, 1:40. Tardé 1 minuto, ¿cuánto me queda para recuperar? 40 segundos. Tardé 1:20, ¿cuánto me queda para recuperar? 20 segundos. Un engaño que hay con esto es tardo menos, recupero más tiempo, pero también me canso más. Entonces lo normal es que uno tarde un tiempo acotado y que quede poquito tiempo de descanso para volver a salir. Y después comenzar a disminuir esos lapsos de los tiempos incluidos, es decir, lo pongo en voy, vuelvo y descanso en 2 minutos incluido. Bueno, voy tratando de achicar ese tiempo. Todavía no hablamos de sistemas de trabajo, no hablamos de nada que tenga que ver con el entrenamiento, estamos hablando de rutinas generales. Les vuelvo a repetir, un ejemplo acá de una persona que ya nada un poquito más, lo pueden disminuir a la mitad si quieren, y ahí tienen series variables para hacer y cosas interesantes para hacer. Por supuesto, con las diferentes personas que aborden van a tener que cambiar los tiempos, que cambiar las distancias, que cambiar un montón de cuestiones que tienen que ver con la percepción y con lo que ustedes, recién decía al principio, conozcan. Yo les voy a pasar este trabajo, así que no hace falta que les saquen foto, la anoten ni demás. Bien, nos quedan 15 minutos de clase, y lo que voy a abordar puede llegar a llevar mucho tiempo de comprensión. Así que, antes que nada, les voy a comentar 2 o 3 cuestiones y voy a pasar a mostrarles simplemente qué sería lo que vendría, es decir, a mostrarles una pequeña grajea de lo que tendríamos que hacer más adelante en otros niveles. Bueno, sí, hacia un nivel menor, en realidad, si nosotros tenemos una persona que está iniciando, obviamente al principio lo que voy a hacer es todo un desarrollo técnico, y yo recomiendo con la técnica aumentarle el volumen. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo que voy a hacer es correcciones técnicas, ¿de a cuánto? De a una pileta, de a un ida y vuelta y demás. En esa sesión de nado, de aprendizaje, yo voy a sumar una cantidad de elementos técnicos que le dicen. ¿Entiendes lo que digo? Si yo, no sé, di 4 o 5 ejercicios de crawl, 4 o 5 de pecho, 4 o 5 de espalda, algún ejercicio subacuático, nos fuimos, o sea, todo eso tiene un volumen también. Al final de la clase yo nadé X piletas. Para poder programar esto que yo mostré, esa X piletas tiene que haber sido inicialmente que en 1 hora yo logré, con ejercicios técnicos, despacito y nadando suave, corrigiendo, nadar una cantidad. ¿Se entiende lo que digo?
poco a poco esa cantidad total la podría ir a empezar a regular, como dice muy bien Alejandra recién, y todo esto está hablando de una fracción. Las fracciones que yo mostré la pueden dividir como ustedes quieran. Quiero decir, no hace falta ir y volver y descansar, puedo ir y descansar 2 minutos, puedo volver y descansar 2 minutos. Lo importante en esta progresión es empezar a encontrar una lógica de recuperación, ¿sí? Pautada, estandarizada, porque la natación va a tender a ese estándar, quiero decir, a empezar a saber cuánto tiempo uno tarda, a saber cuánto tiempo uno descansa. El cuánto lo ponen ustedes de acuerdo al nivel que ustedes perciban de esa persona. No le voy a dar a hacer 4 pasadas de 200 metros a una persona que nunca hizo 200 metros continuos, ¿sí? O sea, doy por sobreentendido eso, pero es muy buena la intervención de Ale porque a veces uno se va con esa recetita y dice, no, el profe me dijo que tienes que hacer C de 50, 3 de 200 y demás, y eso no es así. Tengo que lograr primero hacer una de esas cosas, ¿sí? Poco a poco las puedo ir uniendo y los que les di ahí son una serie de ejemplos para una persona que ya tiene un tiempo nadando. Pero no quería dejar de mostrarles porque a veces vamos a un club y nosotros queremos empezar por lo que vimos en natación en el profesorado y nos encontramos con la gente ya nada y quiere nadar y quiere meter una frecuencia y demás. ¿Qué desafío le pongo además de enseñarle la técnica? Bueno, tengo que saber un poco cómo manejar, cuáles son las lógicas, cómo manejar los aumentos de distancia, cómo manejar las disminuciones de descanso, cómo manejar los trabajos continuos, los trabajos divididos, fraccionados, cómo variar, lo más importante es variar. Una persona, otro error de la tendencia de las rutinas es agarrar, comenzar una rutina y empezar a dar siempre lo mismo, o sea, la clase que viene es lo mismo pero con manopla, la clase que viene es lo mismo pero con patada, lo mismo pero lo mismo, y uno de los principios del entrenamiento y también de la enseñanza para mí es la variabilidad, obviamente, ¿no? Entonces, a veces los trabajos se hacen interesantes cuando yo voy cambiando las distancias, voy cambiando los descansos, voy cambiando las funciones y también voy cambiando los elementos. Quiero decir, lo único que tengo que cambiar no es siempre el elemento, es decir, bueno, ahora yo me cansé de ver rutinas así en natación para adultos, vas a un club y es el profe en el borde y dice, bueno, ahora con el pull boy, ¿sí? Ni lo mira, no mira más esos 200 metros que está haciendo, bueno, ahora con la manopla, bueno, ahora andá y vení tanto, ¿está? O sea, dejar de ser un recetario de trabajo para empezar a intervenir un poco más activamente en eso que está pasándole a la persona que está trabajando. Y para cerrar, que no los voy a llegar a desarrollar, si ustedes tuvieran un nivel mayor, tendrían que empezar a ver cómo se distribuye, cómo se seleccionan las zonas de entrenamiento, que eso lo van a ver cuando obviamente tengan entrenamiento, algunos ya habrá cursado, pero es una etapa interesante a reconocer. Quiero decir, llega un momento y si yo quiero profundizar en un nivel de natación, no me alcanza con saber dar lindas rutinas, con saber dar una linda técnica, con variar las distancias, con conocer los descansos. También tengo que saber a qué zona de trabajo impacta ese trabajo que estoy dando, y para eso yo normalmente en una clase que en algún momento podemos tener un encuentro o una clase especial en la cual nos encontremos, suelo hacer un trabajo de testeos en donde hago trabajos intervalados, continuos, y ahí van a empezar a relacionar los términos que ven en fisiología con los sistemas energéticos y otras cosas que tienen muchísima mayor complejidad, pero que tienen vinculación, ¿sí? Es decir, esto que a veces ven en fisiología de trabajos glucolíticos, trabajos aeróbicos, cómo se usa el ATP, cómo se usa diferentes cuestiones, bueno, seguramente las veremos en profundidad. Para eso, ¿qué hago yo? Tomo un testeo de 100 metros y hago un cálculo de pasadas con un cuadrito que van a ver más adelante, que no se lo voy a explicar hoy, pero que se los voy a pasar para que el que quiera saber o jugar un poco más cómo es esto del entrenamiento de natación progresivo para personas que ya van avanzando, obviamente antes del rendimiento deportivo, lo puedan hacer. Una cosa muy importante que les quería decir es que este trabajo está apuntado a que las personas lleguen, para mí, desde mi punto de vista, a un nivel de natación
en una categoría competitiva que se llama natación máster. Para quien no lo conoce, o si no se los mencionaron, la natación máster es el periodo competitivo, pautado, reglamentado, posterior a las etapas juveniles y las etapas mayores. Es decir, cuando la persona sale de ese circuito competitivo más profesional, entre comillas, porque sigue siendo amateur, puede acceder a seguir compitiendo. ¿Cómo se divide esa competencia máster? Por edades de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39. Entonces cada uno compite con su categoría. ¿Por qué se los menciono? Porque muy probablemente tengan ex nadadores que quieran competir en ese nivel, muy probablemente tengan personas que aprenden a nadar y de grandes se animan a desafiarse a competir, y eso puede suceder y lo pueden hacer muy bien si ustedes lo saben guiar. Y pueden tener personas que ni una cosa ni la otra, no es que aprendieran a nadar, pero tampoco eran nadadores y descubren que pueden competir en un nivel, aunque sean personas adultas. Y a veces el desmedro de la competencia no es el mejor camino, y a veces competir es una motivación. Para aquel que sea una motivación competir, tengo que poder guiarlo y tener las herramientas, que obviamente no las vamos a ganar en una clase, pero les quería abrir esa ventanita de intriga en este tipo de trabajos con personas adultas en un nivel posterior al aprendizaje de las técnicas. Nada más. Pablo, O'Clock, Elías, sí, O'Clock. Elías te hacía justamente esta pregunta con respecto a si se trabajaba en máster como para desafiar, así que la respuesta se la contestó, ¿no es cierto, Elías? No lo vi. Profe, justamente estabas contestando lo que él estaba preguntando. Por el otro lado, también contestaste una de las preguntas que hace una de las chicas, Marcela García, cuando dice ¿qué pasa con el adulto que no sabe nadar? Y el profesor ya explicó que se abordaba igual que cualquier otro individuo en el proceso de iniciar este camino, ¿no? Era la forma únicamente. ¿Querés agregar algo, Pablo, a esto? Sí, agregar también que es muy probable que hay cosas que vos no puedas hacer tan fácil como con un niño o una niña. Es decir, por ejemplo, dominar su físico, ¿sí? No sé, para enseñarle algo en particular, por ahí un chico uno lo tiene en la espalda y lo puede dominar un poco más fácil que si es un adulto, ¿sí? Otra cosa que puede suceder es que tenga mucho temor, y ese temor se pierde hablando y con confianza, como con un chico. Pero quizás digo, ese acercamiento jugado por ahí es un poco más fácil, y con el adulto tenés que sacarle 50 años en donde alguien le dijo que no podía nadar, o donde se ahogó, o percibió que se ahogó a los 10 años y pasaron 40 años evitando el agua. Y hoy viene con vos y tenés ese desafío. O sea, para mí la diferencia, obviamente que tiene que ver con una cuestión de edad, pero también tiene que ver con la cuestión de el vínculo que vos podés generar con esa persona. El vínculo es central en todas las edades, pero en las personas adultas es fundamental, por lo menos de lo que yo pienso. Sí. Todos necesitamos ese espacio social y de pertenencia, y sobre todo si compartimos una actividad tan especial como es la natación, porque arranca desde el vestuario, desde charlar al borde de la pileta, de compartir, de ponerte una gorra y todo lo demás. En realidad todos los deportes, ¿no? Pero esto es lo nuestro y nosotros hablamos de esto. Y todo lo que habló Pablo impacta fuerte en ustedes también, porque ustedes son adultos, justamente de esa edad más o menos de la que hablaba Pablo. Así que habrán sentido justamente en carne propia muchas de las verdades que él estuvo hablando. Chicos, nosotros queremos cumplir con lo que les prometimos y le vamos a dar un aplauso a Pablo. Gracias por haber participado en estas 2 últimas clases